Bueno, en lo que nos queda de estructura atómica, lo que nos corresponde ver ahora es la teoría atómica de Bohr, o el modelo cuántico de Niels Bohr, o también recibe el nombre de modelo atómico. Bueno, este modelo fue desarrollado en 1913 y, como les decía, a diferencia de los científicos anteriores, que cada uno hacía sus estudios y sacaba sus propias conclusiones, Niels Bohr ocupó estudios y experimentos de sus contemporáneos, y entre lo que incorporó en su modelo, o en lo que el que se basó, está la fórmula de Rydberg, la hipótesis cuántica de Max Planck, ¿ya? El modelo de J.J. Thomson, que ya lo vimos. Incorporó además el postulado de la luz cuántica o de fotones de Albert Einstein, y además la parte de Rutherford en cuanto a el descubrimiento del núcleo atómico, que era positivo. O sea, todo esto él ocupó para hacer su teoría atómica, a diferencia de los anteriores, como les digo, que cada uno estudiaba en forma independiente, o a lo mejor tenía alguna relación con algún otro científico, pero cada uno aquí sacaba sus propias conclusiones. Bohr ocupó varias cosas de otros científicos. A continuación yo hago una pequeña referencia a qué significa cada una de las consideraciones que ocupó Max Planck, o sea, perdón, Niels Bohr. Entre ellas, la ecuación de Rydberg. ¿Ya? Este científico inventó una fórmula para predecir longitud de onda de los fotones. Él había estudiado ya parte de las radiaciones electromagnéticas y de la luz, y pudo entonces estipular una fórmula para predecir la longitud de onda de los fotones cuando estos eran emitidos por cambios en los niveles de energía. Eso como una primera parte. Max Planck, ya él formuló o indicó que la energía se radia o se produce en unidades que se llaman cuantos, ¿ya? Y tiene valores discretos. ¿Qué significa discreto? Que son valores enteros, o 1, o 2, o 3. No hay aquí decimales. También indicó que la radiación no puede ser emitida ni absorbida de forma continua, sino que en determinados momentos y en pequeñas cantidades, ¿ya? Es la misma forma de indicar qué son los cuantos. Esos son como pedazos de energía, ¿ya? Y esa energía depende de la frecuencia de la radiación. Aquí la frecuencia puede variar, ¿ya? La frecuencia puede variar. No voy a ahondar más en lo que es frecuencia ni nada, porque en realidad el tema es netamente físico. Entonces, de Rydberg tenemos la fórmula para predecir longitudes de onda. De Max Planck, que la energía se transmite o se irradia en cuantos. ¿Qué otra cosa consideró? Bueno, lo que habían estudiado varios científicos, que era el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico corresponde o consiste en la emisión de electrones por parte de un material cuando incide sobre él algún tipo de radiación electromagnética. ¿Ya? La radiación electromagnética tiene varios tipos por decirlo de una manera, de ondas. ¿Ya? Está la luz visible, están los rayos X, están los rayos gamma, el ultravioleta, tiene varias componentes. Bueno, este efecto fotoeléctrico se producía cuando entonces algún tipo de radiación electromagnética se hacía incidir sobre un material, generalmente eran metales. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica este efecto fotoeléctrico? Los electrones se emiten, o el material puede emitir un electrón solo si se utiliza una luz o una radiación electromagnética cuya frecuencia esté sobre un mínimo que se llama frecuencia umbral. ¿Ya? Necesita un mínimo de frecuencia para que pueda emitirse un electrón.
Ahora, ese umbral es característico de cada átomo y de cada material, de cada metal, básicamente. Y ellos fueron probando distintos metales y se dieron cuenta en realidad que lo mínimo que se necesitaba era característico de cada átomo. Ahora, Niels Bohr, también considerando esto, y porque hasta el momento se consideraba que la radiación se comportaba como onda, ¿ya? El efecto fotoeléctrico no se podía explicar con la teoría de que la luz o las radiaciones electromagnéticas eran con comportamiento de onda, o sea, de onda de teoría ondulatoria que se llama. ¿Por qué? Porque el número de electrones era proporcional a la intensidad. O sea, mientras más intensa era la energía, perdón, la luz, había una mayor cantidad de electrones que se emitían, pero no era proporcional a la energía. ¿Ya? Si el umbral no era lo suficientemente, o no se llegaba al umbral, no se producía en emisión de electrones, independiente de cuán brillante era la luz. Entonces eso originó que bajo las explicaciones de Albert Einstein y considerando la ecuación de Max Planck, que está aquí, ¿ya? Que dice que la energía es proporcional a esa h, es la constante de Planck por la frecuencia. ¿Ya? Él consideró esa fórmula. Albert Einstein sugirió entonces que el rayo de luz, en términos de onda, no era correcto. O sea, había que pensar en el rayo de luz como un rayo de partículas. ¿Ya? Entonces, él a esas partículas que Planck había llamado cuantos, los llamó fotones. Y estipuló entonces que cada fotón tenía su nivel de energía. Dentro de las consideraciones que dijo Einstein en el año 1905, él estableció que la energía estaba cuantizada, ¿ya? Y podía existir solamente en pequeñas formas que denominó fotones, que eran los equivalentes a los cuantos que había dicho Planck. Entonces, bajo los términos de Albert Einstein, la radiación electromagnética, y eso es lo que se mantiene hasta el momento, tiene un doble comportamiento. Uno que es ondulatorio, que explica algunas de las características que tiene la luz, y otro que también se forma o se comporta como partículas. ¿Ya? Y cuando está como partícula es cuando se emiten los que se denominan cuantos o fotones. Entonces, desde ahora en adelante nosotros vamos a tener un comportamiento dual para la radiación, tanto como onda, que era lo que se había estudiado originalmente, como partícula, que es lo que se considera a partir de lo que, bueno, hizo Planck, hizo Einstein y lo que posteriormente hizo Niels Bohr, o el modelo que él estipuló. Entonces, la teoría atómica de Bohr, como les digo, fue descrita o instaurada en 1913. Con eso él propuso un nuevo modelo que básicamente tenía tres postulados. ¿Ya? Yo aquí los menciono en forma bastante resumida, porque en realidad son bastante más largos. Como número uno, él estableció que los electrones giran en torno al núcleo en orbitales o en órbitas circulares que tienen energía fija. ¿Ya? En esas órbitas los electrones se mueven sin emitir o absorber energía. Eso es lo que se llama el estado estacionario o basal. Sí, podría hablarte. Base bioquímica. ¿Ahora estamos 27? Por favor, la persona que está con su micrófono en alto o no muteado, siléncielo. Profe, Dígame.
¿Y esta es la primera vez en que se afirma eso sobre los electrones que giran en orbital alrededor del núcleo? No, Ah, ya. Rutherford había dado una idea de que los electrones estaban en la parte externa, en lo que él llamó la corteza, y que los Ah, electrones ¿verdad? estaban ahí, posiblemente, no sabía si fijos o estaban moviéndose, no lo supo. Ahora, exactamente que estaban moviéndose, el primero que lo dijo fue Niels Bohr, sí, pero que Ya. estaban fuera de lo que era la parte central, Rutherford lo había dicho anteriormente. Ya. Gracias. Bueno, estas órbitas en los cuales se están moviendo los electrones, en primera instancia fueron determinadas, o sea, él estipuló que eran circulares, después más adelante se dieron cuenta que eran elípticas, ¿ya? No eran circulares, sino que en forma de elipse. Bueno, solo están permitidos determinadas órbitas, aquellas cuya energía tome ciertos valores restringidos. ¿Ya? También se les llama a esas órbitas niveles de energía, que es como se conocen ahora, niveles de energía. ¿Ya? Y esos electrones, como les digo, entonces no pueden ni emitir ni absorber energía en lo que se llama el estado estacionario, salvo que ellos reciban energía en forma externa. ¿Ya? Y si reciben energía de forma externa, ellos pueden pasar de un nivel a otro. Y eso fue lo que él hizo en sus experimentos. Aplicó una cantidad de energía necesaria para poder hacer lo que se llama hacer saltar el electrón. Entonces, como tercer postulado, que aquí está separado en dos, pero en realidad es uno solo, él indicó que cuando un electrón se mueve desde un nivel de energía inferior, aquí abajo, veamos el dibujo, a uno superior, ya está el nivel 1, aquí está el nivel 2 y un nivel 3 en este dibujo. Cuando el electrón se mueve de aquí, de este nivel, de un nivel de energía inferior a uno superior, absorbe un fotón de energía. ¿Ya? Se produce absorción de energía. Entonces, el electrón salta a un nivel de energía superior porque recibe energía desde afuera, una irradiación, y está en su estado excitado. Y eso produce entonces un espectro de absorción. Ahora, los espectros de absorción se pueden verificar o se pueden mirar con lo que se denomina espectrofotómetro, ¿ya? Que es un instrumento que me permite a mí ver los espectros. Bueno, por el contrario, cuando el electrón se mueve de un nivel de energía más alta, si estoy aquí, ¿ya? En el nivel, por ejemplo, 3, y baja hacia el 2 o baja hacia el 1, emite un cuanto de radiación en forma de luz, ¿ya? O fotón, y produce un espectro de emisión, que también queda registrado cuando se produce ese espectro de emisión. Ahora se sabe, cada elemento tiene distintos espectros de absorción y de emisión. Eso se sabe de ahora. Niels Bohr no lo sabía en ese momento. Él solamente se dio cuenta de que cuando se excitaba un átomo, se le aplicaba una cierta energía electromagnética, el electrón saltaba de un nivel de energía más bajo a uno más alto y se producía entonces la absorción de energía y a su vez producía un espectro de absorción. Bueno, él, como les digo, hizo básicamente sus estudios para el átomo de hidrógeno. ¿Por qué para el átomo de hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene solamente un electrón. Entonces era como más sencillo de hacer en esa época. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo del modelo atómico. Tenemos aquí lo que después vamos a ver con resumen, está el núcleo, están los niveles que inicialmente eran ondas
circulares, después se dieron cuenta que esto era elíptico, ¿ya? Y él asignó ciertos valores o ciertas letras a cada uno de estos orbitales que eso se ha mantenido hasta el momento. Entonces, cuando el electrón pasa de un nivel de transición desde un nivel mayor a uno menor, se produce una emisión. Y eso entonces queda marcado en lo que se denominan los espectros de emisión y de absorción. Bueno, él, como les digo, para el átomo de hidrógeno el modelo funcionaba perfecto. Bueno, ¿qué importancia tiene esto además? Que fue el primer modelo en incorporar elementos de mecánica cuántica, que tiene una parte de física muy importante, no solamente la parte química, sino que una parte de física bastante considerable. Bueno, aquí hay otro ejemplo, otra forma de indicar, ¿ya? Aquí están los niveles de energía, lo que está en morado, ¿ya? El nivel 1, el nivel 2. Entonces, cuando este electrón absorbe energía, salta. ¿Ya? Cuando absorbe la energía, salta del nivel inferior a uno más alto. ¿Y cómo queda reflejado? Se produce ese espectro de absorción. Eso queda reflejado cuando uno lo mira por el espectrofotómetro. Mira, compleja la palabra, ¿ya? Que es un instrumento que sirve para medir. Por el contrario, cuando vuelve a su estado original, o sea, del nivel mayor, vuelve al nivel 1, del 2 pasa al 1, se produce la emisión, y en ese caso queda un reflejo que se llama espectro de emisión de hidrógeno. Bueno, esto es para el hidrógeno. Posteriormente se supo que este espectro de absorción con este de emisión son complementarios. Es decir, si yo los junto, voy a llegar a lo que se denomina el espectro de luz blanca. Ya, bueno, esa es otra parte de la historia en la cual el primer indicio de que la luz se descomponía la hizo Newton, pero ya fue harina de otro costal, ¿ya? Pero hay una relación directa entonces entre los espectros de emisión y absorción, son complementarios. Bueno, ahora se sabe, como yo les digo, bueno, aquí está indicado eso, ya que los espectros atómicos son complementarios, ya que la suma nos proporciona todo lo que es el espectro continuo de luz blanca. Como les digo aquí, el primero que hizo sus aportes en relación a todo lo que es luz fue Newton, pero eso muchísimo antes de que todos empezaran a estudiar la parte del átomo. Él se dedicó solamente a la parte de la luz. Aquí hay un ejemplo de lo que ahora ya se conoce ya realmente, de los efectos de emisión y absorción de ciertos elementos. Aquí está la absorción en primera instancia y a continuación la emisión. Aquí hay un ejemplo para el helio, aquí hay otro para el carbono, para el nitrógeno, para el mercurio. Si nosotros juntamos, si ustedes se fijan, coinciden básicamente las mismas líneas donde están las marquitas, pero con otro color. ¿Ya? Ahí está marcado azul, aquí está marcado como que le falta. Lo mismo que aquí, ese verdecito, aquí está como que falta el verde. Aquí también está marcado ahí como en amarillo y aquí está faltando. Bueno, si yo los junto, voy a tener el espectro de la luz continua que es de la luz blanca, ¿ya? Y eso es para cada átomo. Bueno, esto se sabe ahora, posteriormente, no cuando Niels Bohr hizo sus estudios, ¿ya? Vean ahí también, en el caso del nitrógeno, también son todas cuando está marcado en la absorción, hay partes que están negras, ¿ya? Y esas otras estas negras se marcan en forma complementaria en cuando se hace la emisión. Sería como la huella digital de los elementos. Justamente, esto es lo que se conoce como la huella digital de cada uno de los elementos. Y cada elemento de los ciento y tantos que hay tiene su espectro determinado, tanto de absorción como de emisión. Y es así en realidad como se logran a veces ubicar o determinar ciertos tipos de elementos en algunos análisis. Como usted bien dice, esta es la huella o el carnet de identidad, la huella dactilar del
elementos, de cada uno de los elementos que están en la tabla periódica. Pero como les indico, esto se sabe ahora, ¿ya? Para que vayan viendo que ya hay una aplicación directa de lo que hizo Niels Bohr anteriormente, que solamente lo hizo para el átomo de hidrógeno, nada más. Bueno, aquí tenemos entonces, bueno, él en los espectros, me voy a ver un poquito, tanto de emisión como de absorción, hay series, que tampoco lo indiqué aquí, hay varias series que indican otras características. Cada uno de los espectros tiene series incluidas dentro de su espectro, ¿ya? Pero ya eso sería física propiamente tal. Bueno, aquí tenemos los espectros, como les digo, que son complementarios y es como la huella dactilar de cada elemento. Y cada elemento tiene sus distintos espectros de absorción y de emisión. Hay una herramienta flash. No sé si la quieren, la voy a dejar disponible. Yo la encontré el otro día que estaba cuando hice el PPT, que permite ir viendo los distintos elementos con sus espectros de absorción o emisión en los distintos, por tiempo, por segundos. Se van formando, es bien bonito. Solo voy a dejar si alguien lo quiere ver, pero el problema es que hay que instalarlo en el computador, así que ahí cada uno toma el riesgo de si lo hace o no lo hace. Porque el computador dice o advierte, esto puede afectar su equipo. Yo lo hice y no pasó nada, así que se ven bien bonitos los distintos aspectos según los elementos. Bueno, ¿qué tenemos hasta el momento? ¿Qué parte tenemos ya segura de nuestro átomo? Bueno, tenemos los protones, tenemos los neutrones y los electrones. Eso ya está seguro. Ahí todos coinciden, hasta el momento vamos con un 100% de certeza que tenemos protón, neutrón y electrón. El protón tiene una masa de 1,6725 por 10 a la menos 24, muy similar al neutrón. Yo les dije que había una diferencia en los últimos 4 dígitos, ¿ya? Y en el caso del electrón es bastante menor, es muchísimo más pequeño. ¿Ya? Bueno, aquí está el término UMA, que lo vamos a ver después, que es unidad de masa atómica, que algunos textos lo indican, es solamente una denominación para cada uno de los partículas subatómicas en cuanto a una masa de valor absoluto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, igual son muy parecidas, tanto del protón como del neutrón, y esta es muy, muy pequeñita. Bueno, tenemos las cargas que ya se saben que son ciertas también. El protón, una carga positiva, cada protón con un valor de +1, un neutrón con una carga neutra, por eso el nombre, y el electrón que tiene carga negativa. Y aquí están los símbolos, en realidad aquí los símbolos pueden ir variando. P para protón, o un hidrógeno con un 1 también, neutrón una N, electrón una E con un guión, o una E con un -1. También hay símbolos gráficos, como por ejemplo un círculo con un signo más, un círculo con un signo más y menos, o un círculo con un guión en el medio. También esos son símbolos gráficos que se pueden utilizar. Bueno, ¿qué importancia tiene hasta el momento que yo tenga protones, neutrones y electrones? Eso me va a dar la distribución de los electrones en los distintos niveles de energía. Entonces, vamos a tener lo que en algún momento yo les hablé, que era el número atómico, que en la tabla periódica aparece como el Z. ¿Ya? Y el número atómico, o Z, va a corresponder al número de protones, o sea, la parte positiva, que tiene un átomo. Y están ubicados en el núcleo. Eso ya lo sabíamos. Ahora, ese número de protones es igual al número de electrones porque el átomo es neutro. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta, el átomo es neutro. ¿Ya? Por lo tanto, el Z va a corresponder al número de protones, pero en un átomo neutro, ojo con eso,
ese número de protones va a ser igual a los electrones. Esto no implica que el Z sea número de electrones, por favor, aquí esa igualdad no corre, ¿ya? El Z son el número de protones que tiene un átomo, la parte positiva que está en el núcleo. Bueno, tenemos además el número másico que corresponde o se designa con una letra A, que también aparece en la tabla periódica. Ahora, este número másico corresponde básicamente al valor de masa atómica o peso atómico que tiene cada uno de los elementos. Y este número másico es la suma de protones más neutrones. ¿Ya? Este número másico, que es el A, es los protones más los neutrones. O podemos decir que los peso atómico o masa atómica es el Z más los neutrones. En realidad da lo mismo ahí. Pero considerar que es la suma de. Ahora, los neutrones también están dentro del núcleo. Ahora, ¿cómo se va a asignar esto? Bueno, generalmente aparece el número másico, el A arriba, el elemento en cuestión, y abajo el número atómico, o el Z. ¿Ya? Este sería el peso atómico, este sería el número atómico. Pero ojo que hay tablas periódicas. Si ustedes tuvieran una tabla periódica ahí, a lo mejor la podrían ver. Hay tablas periódicas en que están al revés, así que por eso hago el alcance. En la tabla periódica aparece el átomo y arriba aparece un número por el cual está ordenado. Hay numeritos que están en orden correlativo. Ese sería el Z. Y abajo aparece el peso atómico que corresponde a la masa atómica. Peso atómico o masa atómica son iguales. ¿Ya? Ahora, generalmente esta masa atómica tiene decimales. ¿Ya? Tiene decimales, para ser bien estricto, tiene decimales. Se acerca al entero más cercano. Por ejemplo, en el caso del sodio, el sodio aparece. Uy, mi tabla periódica, ¿dónde estará? Bueno, el caso del sodio, el número másico que tiene es 22,99, me parece. Se acerca al 23. ¿Ya? Y 23 sería entonces el peso atómico que tiene el sodio. Cada uno de los distintos átomos tiene número másico y número atómico distinto. Sí, si no serían los mismos elementos. Es una de las propiedades distintivas que tienen los elementos. Su número atómico y su número másico. Sin embargo, siendo bien estrictos, nosotros vamos a tener que los elementos, en la mayoría, van a tener lo que se denomina isótopos. ¿Qué son isótopos? Son átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo Z, pero distinto número másico. Y eso es porque tienen diferencia en la cantidad de neutrones. Tienen diferencia en la cantidad de neutrones. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, los elementos que están en la tabla periódica, en su mayoría son isótopos. Ejemplos de esto. El más básico, que es el hidrógeno, el que tiene número 1, ¿ya? Los isótopos del hidrógeno se ha estudiado que son 3. Uno en que tengo un protón y tengo 0 neutrón. Un protón solamente. Y ese se llama Profe. protio. Dígame. Profe, es que como que se... ¿Perdón? No se escuchó, como que se cortó. Ah, ya. ¿A dónde quedamos?
Ya, en términos estrictos, como le estaba diciendo, ya los distintos elementos que están ubicados en la tabla periódica son isótopos. ¿Qué significa que sea isótopo? ¿Qué es lo que es el término isótopo? ¿A qué corresponde? Tienen el mismo número atómico, eso no cambia, pero tienen distinto número másico, es decir, aquí tenemos una diferencia en cuanto a neutrones. Algunos tienen y otros no. Entonces, en estricto rigor, los elementos son mezclas de isótopos, ¿ya? Y aquí podemos tener isótopos radioactivos también. Hay una clasificación de los isótopos, pero en términos generales podríamos hablar que los elementos son mezclas de isótopos. El ejemplo más estudiado son los isótopos del hidrógeno, que es el que tiene un número 1, un Z de 1. Entonces, cuando yo tengo esta estructura, tengo un Z de 1 y un número másico de 1, implica que no tengo neutrones. ¿Ya? Y ese isótopo se llama protio, que existe en la naturaleza. Hay átomos de hidrógeno que no tienen neutrones. Se ha estudiado también que la mayoría tiene un electrón, un protón y un neutrón. Por lo tanto, el número atómico me da 2. Y eso se llama deuterio. Deuterio. Y hay otro isótopo, ya, del hidrógeno, que tiene un protón, un electrón, bueno, eso no varía, y tiene 2 neutrones. Por lo tanto, tiene un número másico de 3. Y ese se llama tritio. Entonces, el hidrógeno, como nosotros lo conocemos, como está en la tabla periódica, correspondería entonces a una mezcla de estos, que cada uno tiene una distinta cantidad en forma de porcentaje. Y se saca entonces como un promedio ponderado de cada uno en cuanto a la cantidad de masa que existe de cada uno de ellos. ¿Ya? Por eso se habla entonces que los elementos son mezclas de isótopos, porque vamos a tener variaciones en cuanto a la cantidad de neutrones. ¿Ya? Y eso origina entonces que tengan distintos números másicos. Porque este tiene un neutrón y este tiene 2. ¿Ya? Sin embargo, el hidrógeno como en sí, uno habla que tiene un protón, un electrón, se refiere básicamente a esto. Y tiene un número másico de 1. ¿Ya? Entonces considerar eso, que vamos a verlo después en la tabla periódica. Bueno, ¿qué hizo además Niels Bohr dentro de sus estudios? A cada órbita le dio un valor energético en forma arbitraria, ¿ya? Y le puso números, del 1 al 7. O también hizo su equivalencia con las letras partiendo de la K. K, L, M, N, O, P y Q. ¿Ya? Estos niveles de energía él lo asoció en primera instancia a lo que denominó número cuántico principal. Número cuántico principal. Fue lo primero que anunció, número cuántico principal, que se designa con la letra N. ¿Ya? Este es el nivel energético donde va a estar o puede estar nuestro electrón. Entonces definió algunos niveles, que si ustedes se recuerdan en el dibujo que aparecía un poquito más atrás, aparecían ahí o los números o las letras. K, L, M, N, O, P y Q, hasta el nivel 7. ¿Ya? Entonces en el nivel de energía, en el N, que es el primero, nosotros vamos a tener el número cuántico principal. Y él llegó hasta ahí, básicamente hasta ahí. ¿Ya? Definió entonces los niveles de energía asociados al número cuántico principal, es decir, en qué orbital nosotros vamos a tener nuestros electrones. Bueno, el modelo actual
ya que básicamente tiene mucho de mecánica cuántica. Se creó básicamente para dar una explicación más satisfactoria a todos los espectros de los átomos que tenían más de un electrón, ¿ya? Porque con lo que había hecho Niels Bohr aplicaba muy bien, como les digo, para el hidrógeno, pero el resto de átomos no se podía explicar muy bien qué es lo que pasaba con sus electrones. Entonces, para este modelo actual, ¿ya? Que ocupa la parte mecánica cuántica, ¿qué se considera o qué se consideró? La hipótesis de Planck, la hipótesis de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la ecuación de Schrödinger. Ahora, el último modelo, que es el que vamos a ver ahora, se asocia a Heisenberg y a Schrödinger, ¿ya? A ellos se les asocia como que son los creadores del último modelo de teoría atómica o el último modelo de átomo, con sus respectivas órbitas elípticas. Bueno, la hipótesis de Planck, asociada a lo que habíamos visto anteriormente, la hipótesis de Broglie, ahí, ya básicamente indica el comportamiento dual de onda-partícula. Él ratifica entonces este comportamiento dual con los estudios que él hizo. Entonces él estipula que si las ondas de luz tienen un carácter de partícula, como lo decía Planck, las partículas tendrán un carácter de onda. Por lo tanto, un electrón enlazado a un núcleo se puede comportar como onda o como partícula, ¿ya? Y eso es lo que se denomina ahora el comportamiento dual de la materia, como onda o como partícula. En algunos casos aparece corpúsculo, por si acaso lo llegaran a buscar, ¿ya? Comportamiento de onda y comportamiento de partícula o corpúsculo, ¿no? El comportamiento dual. Eso implica entonces que se puede calcular la longitud de onda característica de un electrón. Cada electrón debería tener una longitud de onda distinta. Y esa longitud de onda en realidad va asociada a un nivel de energía distinto también. Eso como primera parte es lo que corresponde a la hipótesis de Broglie. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que es imposible conocer simultáneamente la posición X y el momento P, que está dado por masa y velocidad, de una partícula con exactitud. Y él en realidad establece aquí una serie de relaciones que tienen que ver con la posición o el momento de masa-velocidad que tiene una partícula. Entonces, él asume aquí un término delta X que corresponde incertidumbre de medición de la posición y un delta P que es incertidumbre de medición del momento P. Entonces, asume que si yo tengo un delta X igual a 0, ¿ya? Eso implica un perfecto conocimiento de la posición. Entonces, para satisfacer la igualdad, esta de aquí, ¿ya? Que delta P corresponde a la masa por un delta V, ese delta V me da infinito. Por lo tanto, no sabe qué velocidad tiene. Y por el contrario, si asume un delta V igual a 0, esto de acá, ¿ya? Entonces, ahí sabe perfectamente la velocidad, pero el delta X le da infinito. Por lo tanto, no tiene ignorancia de la posición, es decir, no sabe en qué posición se encuentra el electrón. Por eso se habla del principio de incertidumbre de Heisenberg. Puedo saber la posición o la velocidad con su masa, o al revés, el momento P y no la posición. Que en realidad es una explicación bastante más física que aplica al modelo de mecánica cuántica. Y la otra consideración, dígame. Entonces nunca se sabría los dos. No, nunca los dos, se sabe uno solo, por eso se habla de incertidumbre.
Se sabe solamente una de las dos características, no las dos. Y la otra ecuación, que es esta que está aquí, que yo les hablé, que era bastante engorrosa, ¿ya? Que es la ecuación de Schrödinger, que ocupa lo que se llama operador laplaciano, que corresponde a eso, ¿ya? Que son segundas derivadas respecto de un x cuadrado, o un y cuadrado, o un z cuadrado, ¿ya? Ese sería el operador laplaciano. Y eso se asocia con este phi, o psi, ¿ya? Que corresponde a la longitud de onda. Ahora, cuando desarrollan esto matemáticamente, ¿ya? Es posible especificar los posibles estados energéticos que el electrón puede ocupar. O sea, ¿en qué nivel yo lo puedo tener? Esto me da eso. ¿Ya? Ahora, no me preguntan a mí cómo se soluciona esto, porque es muy complejo. Yo ni siquiera nunca lo he entrado a mirar. Ahora, las soluciones que da esta ecuación, ya que son en funciones de onda, en esa letra, esa, en psi, van asociados a lo que ahora se conoce como números cuánticos. Y eso ya es como más, algo más tangible de lo que nosotros podemos sacar de esta ecuación. ¿Ya? Le dan un significado físico a esta solución, que son los números cuánticos. Ahora, ¿por qué son importantes los números cuánticos? Porque definen ciertas propiedades de un electrón. Los números cuánticos son específicos para un electrón. ¿Ya? Todos los electrones tienen números cuánticos distintos. Si consideramos el conjunto, y eso implica entonces que esos números cuánticos le van a dar una cierta ubicación al electrón. ¿Ya? Bueno, en esta ecuación los electrones se comportan como partícula o como onda, son las consideraciones que hay que tener. Cuando esta ecuación se resuelve, voy a obtener tres variables, que son los números cuánticos, el n, que vamos a ver más adelante qué características tiene, el L, así como L manuscrita, y el M. Son 4 números cuánticos, pero la ecuación nos da solamente 3. El N, el L y el M. ¿Ya? Y faltaría otro, que sería el spin. Pero tenemos 4, el N, el L y el M, más el spin. Pero el spin no sale de la ecuación, salen solamente los 3 primeros. Bueno, entonces, hasta el momento, los electrones sabemos que tienen energía y se mueven en lo que ahora se llama corteza. ¿Ya? Ya dejamos de llamarlo periferia y aquí se llama corteza. Y en esa corteza están los orbitales de forma elíptica. Tendría que haberle puesto aquí elíptica a lo mejor. ¿Ya? Ahora, un electrón va a tener un nivel determinado, pero además hay algunos niveles que tienen subniveles de energía. Y con esos subniveles, ¿ya? Yo tengo que tener ojo. ¿Ya? Porque aquí hay una característica que tienen los subniveles que lo vamos a ver después cuando veamos la parte de configuración. Hay formas en que se llenan esos subniveles, no es de cualquier manera. Hay una condición que se tiene que ir cumpliendo para ir llenar esos subniveles de energía. Entonces, los números cuánticos me van a dar las características específicas de, entre comillas, ubicación del electrón dentro de un átomo. ¿Ya? Me da la ubicación del electrón dentro del átomo. Y para eso utilizamos los números cuánticos. Profe, Dígame. la regla de Hahn, ¿eso no? Sí, la regla de Hahn es la que me indica cómo tienen que ir organizados los electrones en el suborbital. Gracias. Sí. Entonces, ¿cuáles son los números cuánticos? ¿Para qué me sirven? Como yo les dije, me va a dar la ubicación más o menos con un 95%, algunos dicen un 95%, otros dicen un 99% de probabilidad que yo encuentre un electrón bajo esas características. Entonces, los números cuánticos describen los niveles de energía de los electrones
y la forma de los orbitales. ¿Ya? Aquí también me da una forma específica. También podríamos decir que describen la distribución de los electrones en el espacio que tiene el átomo, ¿ya? En la parte esa que se llama corteza, que se supone que es vacía. Entonces, vamos a tener 4 números cuánticos. El primero, que se llama principal, que se designa con la letra N. Y esa N me va a dar el nivel de energía principal, que como habíamos visto puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, en realidad dice hasta el infinito, pero en la práctica me parece que hay hasta 7 niveles de energía solamente por la cantidad de elementos que hay, hasta 7. Eso como primera parte. Entonces tenemos aquí el nivel, de valor de 1, 2, 3 y 4. El segundo número cuántico se llama secundario o azimutal y se designa con una letra como en una L manuscrita. ¿Ya? Y este azimutal nos va a indicar la forma de la región del espacio que ocupa el electrón. Esa es una forma característica. Ahora, los valores de L parten desde el 0. ¿Ya? Se habla de un n-1. Entonces, si esto es 1, bueno, me va a dar un valor de 0. Si esto es 2, para ese nivel, me va a dar un valor de 1. Si es 3, me va a dar un valor de 2, y así sucesivamente. Entonces, el valor del número cuántico secundario empieza en 0. ¿Ya? 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito se supone. Ahora, a cada valor de número cuántico secundario se le asigna una forma de orbital específica, que vamos a ver algunos dibujos después cómo los vamos a asociar, a qué forma tiene. Entonces, hay 4 formas determinadas, básicas. Una que es la S, de Sharp, otra que es la P, de Principal, la D, Diffuse, y la fundamental, que es la letra F. Entonces, a cada valor lo vamos a asociar a una letra. El valor 0 se asocia a la S. El valor 1 se asocia al P. El valor 2, D, y el valor 3, AF. Estos de aquí son orbitales. O sea, si yo tengo un valor de secundario 0, quiero decir que tengo un orbital S. O el electrón está en un orbital S. Si tengo un valor de secundario 1, voy a tener un orbital P. Es decir, el electrón va a estar en un orbital P. Y así sucesivamente. Si el secundario me da un valor de 2, ese orbital va a estar, perdón, ese electrón va a estar en el orbital D, que tiene otra forma. Y si tiene un valor de 3, bueno, ya tendríamos un electrón en un orbital F, que debería ser un electrón que pertenece a un átomo que tiene muchos electrones, un Z muy grande. ¿No? Protones y electrones, porque eso implica una gran cantidad de niveles y de orbitales asociados a ese. Tenemos 2 entonces, principal y el secundario. Son 4. Está el magnético, ¿ya? El número cuántico magnético, aquí hay varias posibilidades de escritura, M solito o ML. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Y ese también con cursiva. ¿Ya? Y este me designa la orientación espacial de un orbital atómico. Orientación espacial. Entonces, los valores del ML o del magnético van desde el menos L hasta el más L. O sea, dependen del anterior. ¿De cuál? Del secundario. ¿Ya? El valor del magnético, entonces, depende del número cuántico secundario. Por ejemplo, aquí me faltó ponerlo en cursiva. Si el secundario es 1, se asocia entonces a un orbital P. Lo voy a devolver. Aquí estamos. Si el secundario es 1, se asocia a un orbital P.
Por lo tanto, los valores del magnético van desde -1, 0 y +1. Ahí está. -1, 0 y +1. ¿Qué implica eso? Que este orbital P tiene 3 suborbitales o subniveles. El PX, el PI y el PZ. ¿Ya? Voy a repetir de nuevo. Este valor de magnético depende del valor del secundario. En que hay un ejemplo, si tengo un secundario, un número cuántico secundario de valor 1, implica entonces que tengo un orbital P presente. Eso origina entonces que el valor del magnético vaya desde -1 hasta +1. El -1, el 0 y el +1. Por lo tanto, este orbital P tiene suborbitales, que son el PX, el PI y el PZ. Y como último número cuántico está el spin, ¿ya? Que es el ms. Y esto designa el giro del electrón. Los valores de spin son 2, -1/2 y +1/2. Por convención, es decir, por acuerdo entre mucha gente, físicos y químicos supongo yo, el primer giro del electrón es positivo. ¿Ya? El primer valor es positivo. Y eso tiene que ver con la forma en que se van llenando los electrones. Entonces, el primero que entra va a ser siempre positivo. El segundo que completa va a ser con spin negativo. ¿Ya? Y una cosa importante, en cada orbital, como dibujo de orbital propiamente tal, como gráficamente, nosotros podemos tener solamente 2 electrones. En realidad aquí yo debería haber puesto suborbital. ¿Ya? ¿A qué me estoy refiriendo? En este PX yo puedo tener 2 electrones. En este PI, 2 electrones. Y en este PZ, 2 electrones. ¿Ya? 2, 2. Voy a tener que modificar eso. Bueno, como yo les dije, vamos a tener entonces una gran probabilidad de encontrar. Profe, ¿le puedo hacer una Dígame, pregunta? dígame. En el caso de que el L fuese igual a 2, sería -2, -1, 0, +1 y +2, ¿no es cierto? Sí, si este fuese 2, Ujú. iríamos de -2, -1, 0, +1, +2. Claro, en ese caso las cosas que están justo abajo de los 1, los P sub X, P sub Y, P sub Z, ¿cómo Ya, lo que serían si es pasa es que que ahí fuesen? tendríamos orbitales D. Ujú. Y ahí también hay una denominación con letra X y con P. Es un poco más compleja, sí. Ah, Pero ya, no pero, creo que lleguen ustedes a trabajar con átomos que tengan orbitales D. ya, ok. Difícil. No, no creo que los vayan ni siquiera a ocupar. Yo creo que vamos a ocupar hasta aquí. Vamos a dar algunos ejemplos de esto, cómo se hace la configuración. Pero básicamente van a ocupar, yo creo que los primeros hasta los niveles 3, ahí más allá no. Pero sí, también hay una denominación para cada uno de esos suborbitales o más pequeñitos que componen el D, que son 5. Tengo 5 combinaciones de letra acá. Claro, ya, gracias. 5. Ya, entonces, tenemos nuestros distintos orbitales. Y en esos orbitales nosotros vamos a tener los distintos electrones y los vamos a poder ubicar con los números cuánticos. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí que el orbital definido como
de una manera bastante como más práctica, vamos a indicar que es una zona del espacio alrededor del núcleo del átomo, donde está, ahí me faltó un ta, está la mayor posibilidad de encontrar los electrones. Ya, esta zona, la posibilidad de encontrar un electrón es del 95%. Hay algunos que dicen que es del 99%. Yo no sé si se trata tan exacta. ¿Ya? Yo le puse aquí 95, pero eso puede variar. ¿Ya? 95% mínimo. Se sigue indicando que los electrones asumen energías en torno al núcleo en forma elíptica. La órbita está descrita en función de onda del psi, y consideramos también que los electrones no tienen una localización exacta en las órbitas, se encuentran en promedio a una distancia dada del núcleo y existe una probabilidad de localizarlos en torno a ese promedio. Es decir, aquí tampoco conocemos, ahí estamos viendo que no se conoce bien la exactitud ni la velocidad, o se sabe una o se sabe la otra. ¿Ya? No sabemos exactamente bien dónde están los electrones. Se asumen que están en un gran porcentaje, con un 95% de posibilidad, que podemos encontrar entonces a los electrones asociados a esos números cuánticos que me dan ciertas características, como el el nivel de energía, la forma, o el giro, o la disposición espacial que pueda tener un determinado electrón. Bueno, aquí hay algunos ejemplos bastante más gráficos de cómo son los distintos orbitales, ¿ya? Aquí hay un orbital S en un nivel 1. El nivel 1 no tiene orbitales P ni D. ¿Ya? Aquí tengo un orbital S en un nivel 2. Si ustedes se fijan, aquí la parte esta de como externa, la corteza va aumentando. Aquí tengo un orbital P que ya tiene otra forma, es distinta a esa. A eso está referido donde yo puedo ubicar el electrón. Si tengo un nivel 3, bueno, tengo el S, ya, que ya se nota ahí que están los distintos niveles. Tengo el P, que ya es un poquitito más grande que este. Ustedes se fijan, tiene una forma aproximada, pero ya es un poquito más grande. Y tengo aquí el D, que ya tiene otra forma. ¿Ya? Estos son los equivalentes, serían otras representaciones, pero son equivalentes. Ustedes se fijan, tienen más o menos el mismo esquema esto. Esa parte amarilla sería como la parte de arriba, ahí a los lados, y la parte de abajo sería esto de aquí. Esta otra sería como lo que está indicado ahí en amarillo, la parte central, y de nuevo abajo. ¿Ya? Bueno, más gráficamente y más fáciles de entender son estos dibujos que están acá, representación de orbitales. ¿Ya? El S, así como medio elíptico, aquí están los PX, los PI, los PZ. Aquí está lo que me preguntaba usted sobre los orbitales D y la designación de las letras. ¿Ya? Tengo aquí que son 5, porque va desde el menos 2, menos 1, el 0, el más 1 y el más 2. ¿Ya? Estas representaciones orbitales corresponden con los valores del L y del ML. ¿Ya? Si el L vale 0, tenemos orbital S, que sería S, y magnético sería 0 nomás, porque no hay. Si tengo un L de 1, voy a tener un magnético desde menos 1, 0 y más 1. Y ahí estarían entonces las distintas formas que puede tener, o la distribución en el espacio que puede tener, las dos cosas en realidad, que puede tener el orbital. Y aquí tengo un L igual 2. Por lo tanto, los magnéticos van desde menos 2 hasta más 2. Ese sería el menos 2, el menos 1, el 0, el más 1 y el más 2. Ya están las denominaciones de letra. El DXY, Profe, el DXZ, el IZ y ahí. Dígame. entonces como que
Esos orbitales son donde se distribuyen tridimensionalmente, ¿no? Correcto. Claro, y entonces en D serían como combinaciones del espacio, ¿no? Sí, básicamente sí, serían combinaciones de. Sí, porque usted se Gracias. fija, aquí tengo solamente, entre comillas, 2. Aquí debería tener 4. Entonces tengo 4 acá. Entonces esto aguanta ¿cuántos electrones aquí? Sí, tienen diferencia en cuanto Cinco suborbitales, o sea, son 5 cinco subniveles, suborbitales. perdón. Claro, son 5 subniveles, por lo tanto aquí tengo 10 electrones. Sí, 10 electrones. Sí. 2 por cada cajita. 2 por cada aquí, 2 por acá, 2 por... Pero aquí la forma, o sea, la posibilidad de encontrarlo va a ser ¿dónde? Ahí, aquí o allá. No sé. En cualquiera de esas puede estar. Entonces aquí la ubicación en realidad se supone que está en alguna de esas partes, pero exactamente dónde no se sabe. Bueno, mientras más alto sea mi nivel, más posibilidades voy a tener yo de tener más subdivisiones. A eso es lo que voy. Bueno, aquí hay otro gráfico, una forma más gráfica, ¿ya? Aquí tenemos el orbital 1s, ahí está el núcleo, y aquí está el orbital 1s. Aquí tenemos el orbital 2s, y a partir del 2 entonces aparecen los p. ¿Ya? Tengo el px aquí, que está dibujado así en forma, con un eje de coordenada, en forma horizontal, este otro que está en forma oblicua, que sería el PI, y aquí en forma vertical, que sería el PZ. ¿Ya? Se supone que este es un eje de coordenada en 3 dimensiones. El I está hacia el fondo, difícil que lo puedan ver, pero hay que imaginárselo. Ese I está hacia el fondo. Entonces, este está aquí horizontal frente a mí, ese está como hacia el fondo, en diagonal a mí, y el otro está vertical hacia mí. Esa sería como una ubicación aprox de las formas que habría que hacer la correlación con estos. Este está horizontal, este está hacia el fondo y este sería vertical. No se logra ver muy bien, ¿ya? Pero esa es más o menos la distribución que tienen en el espacio. Aprox. Bueno, aquí tenemos una relación bastante gráfica y bastante buena de nivel de energía, o sea, los números cuánticos, sin considerar el spin, obviamente, y la designación de los orbitales atómicos. Ya tengo un n, un principal de hasta valor de 3, un azimutal o secundario con sus valores correspondientes, el magnético y la cantidad de orbitales que van asociados. Entonces, para un nivel 1, ya tengo un secundario con valor 0. Recuerden que este parte de 0. El magnético, bueno, si este es 0, va a ser 0 solamente, y voy a tener un orbital que sería el 1s. En nivel 2, tengo 0 y tengo 1. ¿Ya? Puede tener, entonces, ¿por qué? Porque eso es un S y eso es un P. ¿Ya? En nivel 2 tengo orbital S y orbital P. Su magnético entonces sería 0, y en este caso cuando es P, que tiene un valor de 1, menos 1, 0 y más 1. ¿Cuántos orbitales tengo? Aquí tengo 3 y ahí tengo 1. En relación de orbitales atómicos, bueno, sería el 2s, aquí sería el 2px, 2pi y 2pz. ¿Ya? Ahora, esto sigue un orden, ¿ya? Esto de aquí sigue un orden, no es que yo llene como a mí se me antoje. Y en ese orden se consideran dos cosas. Uno que es el principio de exclusión de Pauli, que me indica que en un átomo, 2 electrones no pueden tener los 4 números cuánticos iguales, eso como primero, y que en un orbital hay un máximo de 2 electrones, siempre que tengan sus espines opuestos. Aquí hay un ejemplo para dar cuenta de lo que es el principio de exclusión de Pauli. Por ejemplo, yo puedo tener un electrón que esté en nivel 1
que tenga un L de 0, un magnético de 0 y un spin positivo. Y ahí yo estoy describiendo entonces los 4 números cuánticos que tiene ese electrón. Y va a haber otro electrón que puede tener estos 3 iguales. El principal, el secundario y el magnético, los mismos valores, pero en el spin tengo diferencia. ¿Ya? A eso está referido con que no pueden haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Puedo tener hasta 3 iguales, pero tengo que tener diferencia en el último, en el spin, en el giro. ¿Ya? Esa es una de las consideraciones que tengo que tener. ¿Ya? Y además que voy a tener un máximo de 2 electrones en un orbital, siempre y cuando tenga sus espines opuestos, que sería la otra forma de indicarlo. Bueno, ¿cómo se van llenando los distintos orbitales? Como les digo aquí, no es que yo los llene a la pinta mía, no. Hay un principio de construcción, o también se llama principio de llenado progresivo o principio de Aufbau, ¿ya? Que me indica a mí cuál es la forma en que se van llenando. Y sigue este esquema que tiene varios nombres, ¿ya? Pero vamos a dejarlo así como esquema de principio de construcción. Ahora, esto aplica muy bien para todos aquellos átomos que tienen muchos electrones. ¿Ya? Para el hidrógeno no había problema, pero cuando tengo más electrones yo tengo que saber cómo se van llenando y se va siguiendo este esquema de flechas. Aquí el 1s primero, después el 2s. Salto ahí, 2p y después 3s. Después del 3s me voy al 3p y ojo aquí me salto al 4s. Después al 3d. Y aquí tenemos un orden específico. ¿Ya? Después del 3d, el 4p, el 5s. De ahí paso al 4d y así sucesivamente. Después de este paso al f. Bueno, aquí se supone que hay más, pero hasta el momento no se han logrado llenar porque no hay átomos que puedan llenar eso de ahí. ¿Ya? Entonces, esto se llama el principio de construcción o de llenado progresivo, también como principio de Aufbau, que me indica entonces cuáles son los orbitales que yo tengo que ir llenando para ir completando la configuración electrónica con los distintos Z. Primero S, el 1S, después S, después me salto de aquí, empiezo por el 2P, el 3S, ahí, acá, ahí, ahí y acá. No es así, sino que es en diagonal, siguiendo las flechitas. Hay algunos esquemas que ustedes los pueden encontrar también, que esta flecha gira así en curva y se asocia ahí. Y eso es lo mismo, así como una especie de culebrita ahí. ¿No? De cualquier manera sirve, pero hay que seguir este orden, así en diagonal. Bueno, aquí tenemos entonces las configuraciones electrónicas que básicamente corresponden a un conjunto de número cuántico principal, número cuántico secundario o azimutal, ahí, y la cantidad de electrones que va asociado a cada uno de los distintos orbitales. Por ejemplo, en el caso del litio, ya, el litio tiene un Z de 3. Entonces, los dos primeros electrones van a estar ahí, en el primer orbital, según lo que vimos recién, en el 1s. Un electrón, dos electrones. Me queda entonces un S2. En el segundo, porque tiene que ocupar hasta 3, o tiene que dar cuenta de 3 electrones, partimos en el 2s. Y ahí ocupa solamente 1. Ahora aquí, estos cuadritos pueden ser círculos, rectángulos, como usted quiera, ¿ya? Y cada flechita indica que hay un electrón. Entró un electrón, entró el otro electrón. Y lo otro que indica además es que la flecha hacia arriba es distinta a la flecha hacia abajo. Eso me está dando cuenta de los spin. Uno positivo, el otro negativo.
uno positivo, si hubiera otro, el otro negativo. Como es el caso del berilio. El berilio tiene un Z de 4, ¿ya? Entonces tengo que llenar 4 electrones dentro de la configuración, siguiendo el orden que yo les indiqué. Partimos en el 1s, después el 2s, después el 2p, si hubiera que llenar más. Entonces, en el primer orbital, un electrón, 2 electrones. Tienen espines opuestos. Estamos bien. Segundo Como orbital, lo del principio de exclusión, profe, disculpe. claro, el principio Lo mismo que hablamos. sí, lo mismo, si son los ejemplos. ¿Ya? Primer electrón, spin positivo, segundo electrón, spin negativo. Tienen a lo mejor el N igual, ¿estamos de acuerdo? Tienen el secundario igual, el magnético también es igual, pero el spin es distinto. ¿Ya? Cada uno de esos electrones que están simbolizados con flecha tiene una denominación de números cuánticos que está escrito acá. Indico el N, indico el secundario, indico el magnético, indico el spin. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene una denominación así, tal cual como está escrito acá. Pasa que aquí está visto en forma de esquema o diagrama de orbitales. ¿Ya? ¿Cómo vamos llenando? Bueno, aquí están los términos paramagnético y diamagnético que lo vamos a ver después. Quiero ver otros ejemplos con la regla de Hunt. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice esta regla? Cuando yo tenga que llenar orbitales con igual nivel de energía, esto está referido a que mismo número cuántico y mismo número cuántico secundario. El llenado de orbitales se hace en forma progresiva, de manera que siempre exista un mayor número de electrones desapareados. Eso aplica muy bien cuando yo tengo orbitales p. Y aquí tenemos la configuración electrónica de los átomos que siguen en orden de la tabla periódica. Nitrógeno, oxígeno, fósforo y neón. ¿Ya? Entonces, nitrógeno tiene 7, tiene un Z de 7. Por lo tanto, llenamos el primer orbital, el 1s. Uno hacia arriba, hacia otro abajo, tendríamos espines distintos. Segundo orbital, el 2s. ¿Ya? Tercer orbital, el P. Y si ustedes se fijan, se llenan todos los positivos primero. Aquí tengo el máximo, como dice aquí la regla, exista un mayor número de electrones desapareados. O sea, yo no junto aquí los dos y me queda uno vacío, sino que cada uno en un orbital P. Ahí tengo el máximo de electrones desapareados. Esa es la regla de Hunt o de Hunt. ¿Ya? En el caso del oxígeno, bueno, hasta ahí son iguales. Y si ustedes se fijan, ya cuando tengo uno más, porque este tiene un Z de 8, lleno la primera vuelta, como le digo yo, y en la segunda voy a llenar este primero. Ahí recién se llena el PX. ¿Ya? Esto sería PX, PI, PZ. Lleno entonces primero acá y en la segunda vuelta lleno el PX. Y ahí me queda el PX completo, pero me quedan esos dos a medio llenar. En el caso del flúor, bueno, tenemos acá configuración electrónica bastante parecida porque el flúor tiene 9 electrones. Entonces, llenamos los positivos hacia arriba, igual que en el caso del nitrógeno, y después los hacia abajo. Y ahí tengo entonces los 9 electrones. Cuando se completa esto, es decir, me queda lleno, tengo la configuración del gas noble, que este tiene 10 electrones. ¿Ya? Se completa entonces la configuración aquí, con 10 electrones. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios de configuraciones, cómo se escriben, cómo se anotan los números cuánticos. Yo sé que igual fue muy rápido, pero vamos a continuar mañana con esto. Y como término, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos para el modelo actual? Primero, que el electrón se comporta como una onda en su movimiento alrededor del núcleo, sabiendo que se puede comportar también como partícula.
¿ya? Pero se mueve alrededor del núcleo en las órbitas que son elípticas, que no es posible predecir la trayectoria exacta del electrón alrededor del núcleo. Se puede más o menos ubicar en forma aproximada con un 95% de probabilidad. Existen varias clases de orbitales que se diferencian por su forma y orientación en el espacio. Orbitales S, orbitales P, D y F, hasta lo que se conoce ahora. En cada nivel energético hay un número determinado de orbitales. Mañana vamos a ver algunos con más detalle. Y se sigue manteniendo, ¿ya?, que la masa del átomo está concentrada prácticamente en el núcleo, que está formado por protones y neutrones, ¿ya?, que son las partículas que tienen mayor masa. Ahora, ese volumen de núcleo es extremadamente pequeño respecto del volumen de la periferia. Y como ahí se concentra la masa, se deduce que el núcleo es muy, pero muy denso. ¿Qué otra cosa se mantiene? En el núcleo está la carga positiva del átomo y la carga negativa se encuentra en lo que ahora se llama la periferia o la corteza. ¿Ya? Y otra cosa que se sigue manteniendo, que los átomos son eléctricamente neutros, es decir, tienen igual número de protones, son los positivos, y de electrones, que son los negativos. Ahí tendríamos ya más o menos, de hecho hay una nueva teoría, pero esa no la vamos a ver, que hace una modificación a la ecuación de Schrödinger. Pero esas serían entonces las consideraciones que tenemos en nuestro modelo atómico actual. ¿Ya? Tenemos entonces la designación de los orbitales, los niveles energéticos, los números cuánticos. El resto, en cuanto a la ubicación de protones, neutrones y electrones, se sigue manteniendo.